Bueno, estamos. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya estamos esperando un ratito más. Ya en breve vamos arrancando. Búsquense Gracias mate. a todos. Gracias a todos por sumarse a esta charla. En unos minutitos vamos a ir arrancando. Si bien vamos a pasar todo el material después, si quieren pueden ir buscando algo para anotar. Pueden buscar un mate, algo para tomar. Hoy empezó la primavera, así que hay que aprovechar unos matecitos y empezar a no generar plásticos descartables. Un buen comienzo hoy. Así es. Acuérdense que cuando quieran comentar algo, preguntar algo, pueden hacerlo en los comentarios. Y después las vamos a ir leyendo las consultas también.
Bueno, ya vamos empezando entonces. Bienvenidos y bienvenidas a la campaña de categorización de plásticos domésticos. Les vamos a estar contando, bueno, un poco de cómo son las organizaciones que conforman estas agrupaciones, estos colectivos, y también vamos a hablar un poco de la problemática de plásticos, los impactos, y por último vamos a estar viendo bien la parte más técnica de cómo llevar a cabo durante esta semana la separación de los plásticos. Vamos a estar viendo qué tipos de plástico nos vamos a encontrar y además cómo vamos a tener que llenar las planillas para después volcar estos datos en lo que sería después lo que mandamos y enviamos a Break Free from Plastic, que bueno, Mirko les va a comentar bien qué es, para bueno, tener y formar parte de lo que va a ser el informe de este año. Todos los años hacen uno, así que bueno, con mucha alegría de que se sumen y que puedan tener una jornada de categorización muy, muy interesante y bueno, que sirva también para empezar a ver, ¿no?, cómo es nuestro consumo. Bueno, arrancamos contando qué es Break Free from Plastic, o Liberate del Plástico, que es el significado de este nombre. Es un movimiento que a la fecha está conformado por más de 1.800 organizaciones. Ahí pueden ver una foto del último encuentro que se hizo en Asia. Se hicieron varios encuentros globales desde que se formó. Y forman parte de este movimiento organizaciones de todos los continentes. Muchas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, algunas un poco menos de América Latina, de África, y estamos como en ese proceso de empezar a sumar a más organizaciones de estos continentes. Adelante. El movimiento surge en el 2016, en una reunión que se hace en Filipinas. Esta foto que ven ahí es una playa que es parte de una reserva natural en la cual no se generan residuos y que se encuentra plagada, totalmente saturada de residuos, sobre todo plásticos, que llegan del océano. Todos los días están llegando residuos del océano por cómo son las corrientes marinas en esa zona, y entonces se desarrollan todo el tiempo acciones para tratar de limpiar un poco todo eso en una tarea que es realmente ardua y casi imposible. Esto que veían a la derecha, que es cómo abordamos la contaminación por plásticos, lo primero que tenemos que hacer es dejar de producir plástico. A veces nos enfocamos en cómo reciclarlos o cómo gestionarlos, pero en realidad la primera medida que deberíamos hacer es repensar qué es lo que estamos produciendo, si queremos realmente detener la contaminación por plásticos. Y este es uno de los enfoques del movimiento. Adelante. La meta central del movimiento es generar cambios sistémicos a través de un enfoque holístico, abordando la contaminación por plásticos en todo el ciclo de vida, priorizando la prevención y promoviendo soluciones efectivas. Acá quiero destacar dos cuestiones. Una, la de todo el ciclo de vida. No enfocamos solamente el plástico en términos de los problemas que generan los plásticos cuando terminan en el río o en el mar, sino lo que impactan en todo el ciclo de vida. Desde que se extrae petróleo o gas, se producen polímeros en la industria petroquímica, se trasladan, se usan, se tiran. Todo el ciclo de vida genera enormes impactos sobre el clima, sobre la salud, y el movimiento trata de enfocar todo eso. Y lo segundo es priorizar la prevención, esto que decía antes, tratar de producir menos plásticos, sobre todo plásticos que duran poco, que usamos y tiramos. ¿Y cuáles son los pilares que tiene el movimiento para lograr esto? Por un lado, tratar de que las corporaciones sean responsables del problema que han creado. Entendemos que el problema de los plásticos tiene responsables concretos, que son sobre todo las grandes corporaciones de productos de consumo y también la industria plástica, entonces tienen que hacerse responsables y generar cambios. Estos cambios obviamente no los van a generar por propia voluntad necesariamente, sino sobre todo si tenemos legislación que apunte en ese sentido. Un segundo pilar es trabajar en las ciudades por planes, por programas de basura cero, que las ciudades gestionen mejor los residuos, pero que también tengan medidas de prevención. Contando el problema en términos reales. ¿Qué quiero decir con esto? No maquillar el problema, contarlo en su
real dimensión, en su crudeza, con los impactos que está generando, con a veces la actitud de la propia industria del plástico que busca generar falsas soluciones y no hacerse cargo del problema. Entonces, de conocer todo lo que está ocurriendo y cuáles son los impactos, desde donde podemos empezar a generar cambios. Un cuarto pilar que tiene que ver con frenar la expansión petroquímica. Sobre todo en países del norte se encuentra en curso una enorme expansión de la industria petroquímica. Ellos no solo no se están haciendo cargo del problema, sino que están apostando a aumentar enormemente la producción de plásticos a nivel global. Esto está en parte conectado con el fracking, pero esto ya nos llevaría a otra charla a hablar de esto. Y el quinto pilar es un tratado global de plásticos. Así como hay un tratado de cambio climático, un tratado de biodiversidad, un acuerdo, hay un proceso que se inició hace algunos años para llegar en algún momento a un acuerdo global para abordar el tema de los plásticos y la contaminación que generan. Esos 5 pilares forman parte de la estrategia y de las acciones que desarrolla el movimiento. Adelante. Esto que vamos a hacer, que le vamos a proponer hacer ahora, tiene que ver con el primero de esos pilares, que tiene que ver con la cuestión de las corporaciones, de poder dar cuenta de cuánto plástico se está introduciendo en el mercado y que termina en el ambiente. Eventualmente termina en el ambiente, pero en cualquier caso suele generar problemas. Entonces poder medir esto, poder dar cuenta de cuánto es y de quiénes son los responsables. Este es el objetivo que tenemos con estas auditorías de marcas que proponemos, que propone el movimiento que nosotros acá impulsamos. Y nosotros buscamos, el movimiento busca llegar a las corporaciones con 3 demandas básicas, que es conocer cuánto plástico se está introduciendo en el mercado, reclamar que haya acciones para reducir la cantidad de plástico que se produce y que termine en los residuos, y reinventar cómo se produce, cómo se envasa, cómo se embalan los bienes para poder producir menos residuos, poder producir menos plásticos. Estas son las 3 R's que el movimiento tiene para las corporaciones. Bueno, ahora le dejo la palabra a Steffi, creo. Sí, voy yo. Bueno, vamos a contarles un poquito de qué se trata Más Río, Menos Basura, ¿sí? Desde el año 2016, organizaciones, instituciones y empresas juntamos fuerzas en un evento anual para concientizar sobre la problemática de los residuos, principalmente plásticos en el río Paraná. El día del evento concurrimos a distintas guarderías, clubes náuticos que están sobre la costa del río Paraná para concientizar a la gente que va a cruzar el río para que tenga conciencia. Más que nada todos los años lo realizamos al evento antes de empezar la temporada, durante el mes de noviembre. Entonces, un poco para generar conciencia en quienes crucen durante toda la temporada, durante todo el año al río, para que pueda, digamos, consumir menos descartables o menos plásticos y traer, digamos, lo que consuman en el río y no generar contaminación. Además, en estos eventos que hacemos desde el 2016, también lo que hacemos es recolectar basura de la costa del río y luego la analizamos y realizamos un informe. Obviamente nuestra idea es hacer visible la basura que haya en nuestros humedales y hacemos un estudio con su composición, sus orígenes, qué empresas, digamos, son las que más descartables o más plásticos generan en nuestro río Paraná, en nuestra costa. Algunas de las instituciones que estamos involucradas son la UCEL, que es una universidad, el Taller Ecologista, STS, el Paraná no se toca, Greenpeace Rosario, Viernes por el Futuro, entre otros, ¿sí? El primer resultado, y fue incrementando año a año en cada una de las jornadas que hacemos, y que realmente sorprende, es resaltar que el 90% de los residuos encontrados fueron plásticos, ¿sí? Y esto hay que tener en cuenta que el peso total de los residuos, digamos, un 70% generaron la recolección de plásticos descartables. Los objetos más abundantes dentro de lo recolectado fueron botellas plásticas descartables de bebida, ¿sí? Es el primer
puesto que se ha llevado en todas las jornadas de evento. Así que al momento de poder consumir en nuestras casas, y la idea un poco de esta jornada también, es que seamos conscientes al uso diario de estos descartables que nosotros generamos en nuestro propio hogar, ¿sí? Los siguientes objetos más abundantes fueron los envoltorios plásticos, ¿sí? Principalmente de productos alimenticios. En tercer lugar, encontramos también una enorme cantidad de vajilla descartable de plásticos, particularmente los sorbetes. Estos sorbetes que la gente en exceso consumía o a todos los lugares que iba estaban permanentemente consumiendo sorbetes y esto se veía reflejado en la recolección de basura que hicimos en todos los eventos. También en el mismo nivel estaban los tergopores, ¿sí? Y los plásticos rígidos. En cuanto al tergopol, debemos destacar que una gran parte del mismo es imposible de retirar del río por encontrarse ya fragmentado miles y miles de partículas, ¿sí? Está muy fraccionado, pero con nosotros cuando hacemos la recolección y hacemos los informes y las características, además de contabilizar cuánto es el residuo que le recolectamos, lo que hacemos es pesarlo. Entonces, bueno, también de esta forma, en cuanto al peso y en cuanto al volumen que ocupan estos residuos, el tergopol es uno de los principales que sacamos de estos informes. Finalmente también nos sorprendió la cantidad de latas de bebidas encontradas, ¿sí? Esto es consecuencia directa de la decisión que toman las empresas al comercializar cada vez más sus productos en envases descartables, en vez de los retornables. Y también repetimos que esto también, obviamente, las empresas generan estos productos, pero nosotros desde nuestras casas podemos colaborar, digamos, a buscar alternativas. Y un poco en este colectivo de organizaciones viene a proponer distintas alternativas para que nosotros podamos ayudarlos a elegir al momento de comprar desde nuestra casa. También hay algunas otras cositas que fuimos recolectando que se traen a la novedad, cuestiones de marcas o monitores, televisores, etcétera, que también es un producto que nosotros tenemos en nuestra casa y al momento de decidir eliminarlo o no quererlo más, hay que, digamos, evacuar o saber disponer qué hacer de estos productos, ¿no? Porque si no terminan en nuestros residuos fluviales. Dentro de los resultados, nosotros todos los eventos conseguimos las declaraciones de interés municipal y provincial, ¿sí? Participaron más de 450 voluntarios y voluntarias, ¿sí? Más de 5.000 kilos de basura retiradas del río Paraná, ¿sí? Y luego caracterizada por los voluntarios, más de 9.000 personas alcanzadas de manera directa a través de redes sociales, etcétera. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, un poco estos resultados son evidencia contundente de la urgencia, no solo que responsabilizamos a nosotros como ciudadanos, a todas las instituciones y a todas las organizaciones para hacer una correcta disposición de nuestros residuos. Entonces, también tomar conciencia a la importancia de reducir el consumo de descartables de nuestra casa. Así que un poco esta es la invitación que vamos a proponer hoy, a partir de hoy, a través de esta jornada. Le doy la palabra a Juli. Bueno, gracias. Yo vengo a hablar un poquito de la estrella de estas recolecciones, quien siempre se lleva el primer puesto, que es el plástico. Es un material que viene hace bastantes años, tal vez no todos sepamos más o menos hace cuánto está. No sé si saben más o menos la historia. Si no, la pueden ir escribiendo en los comentarios si saben y nos quieren contar. Pero los primeros plásticos o el inicio del plástico fue porque se quería sustituir el marfil para hacer las bolas de billar. O sea, era algo bueno, era una causa linda tratar de no seguir utilizando marfil. Y bueno, ahí se fue creando los primeros materiales similares o los materiales que fueron mutando hasta el plástico que conocemos hoy por hoy.
Más o menos en 1909 fue que empezaron a aparecer los primeros plásticos. Estos fueron mutando, mejorando, se fueron perfeccionando, agregando cosas, hasta llegar a los plásticos que conocemos hoy por hoy, que duran muchísimos años. Y ese también es el detalle más importante de todo esto. Los plásticos duran aproximadamente 500 años, que realmente no estamos del todo seguros porque nadie estuvo 500 años con un plástico para saber qué es lo que pasa después de los 500 años, pero se supone que van a estar en el planeta por 500 años, y si hacemos la cuenta, el primer plástico que se creó todavía sigue entre nosotros. Así que es como para repensar cada vez que hablamos del plástico. ¿Y de dónde nacen los plásticos? La gran mayoría es de la industria petrolera. Necesitan el petróleo como materia prima. A partir de los derivados del petróleo es que van a fabricar los plásticos. El gran problema de esto es todo lo que conlleva la industria extractivista, toda la contaminación que provoca, todo el daño que hace tanto al ambiente como a las personas que vivimos cerca de esas fábricas. Pásala, Nico. Y esas son las imágenes que ilustran esto que estaba diciendo. La gran contaminación que produce la industria del petróleo, muchísimo el ambiente, libera muchísimos gases de efecto invernadero y también provoca enfermedades en las personas que vivan cerca de estas industrias. Y tengamos en cuenta que es un recurso que no es renovable, entonces ¿hasta cuándo vamos a estar haciendo plásticos? ¿O hasta cuándo vamos a seguir dependiendo del petróleo? Eso sería como la gran pregunta. Sacamos unas imágenes de la historia de las cosas que nos ayudan a entender esto, en donde primero vemos esta imagen que es justamente la industria del petróleo extrayendo el petróleo de la tierra. Este petróleo se va a una fábrica, que ahora vamos a ver el dibujito. En esta fábrica se va a procesar para tener el plástico, pero en forma de pellets, en forma de plastiquitos chiquititos. Estos plastiquitos van a ir a otra industria en donde van a hacer los envases o lo que se necesite de plástico, que a su vez va a ir a el supermercado, a la fábrica, al mercado, a donde se vaya a comercializar lo que queremos, y de ahí lo llevamos a nuestra casa. Y una vez que lo tenemos en casa, vamos a consumir probablemente lo que tengamos adentro de este plástico, porque la mayor cantidad de los plásticos que estuvimos recolectando son justamente envoltorios de cosas que consumimos. Y después hay varias opciones de dónde termina este plástico, que lo usamos un ratito. Hay industrias que lo queman, como la que vemos arriba de todo, que quemar el plástico sería una de las únicas formas de deshacerse por completo del plástico, pero a costo de muchísimos gases contaminantes y de efecto invernadero que producen el cambio climático y la crisis climática que estamos pasando. Otra de las opciones que vemos muy seguido sería más la última, van a terminar en el relleno sanitario. Y la del medio es como la más crítica y la que también vemos en cada una de las jornadas, que es cuando el plástico termina en el ambiente, en zonas donde no debería estar, porque no es un relleno sanitario ni es un lugar de incineración del plástico, sino que está en la naturaleza, mezclado con los árboles, mezclado con los animales, y tenemos que evitar que llegue a esos lugares. Acá Banshee nos puede contar un poquito sobre este mapa. Es fácil esa mano. Todavía leer los labios, ¿no? En este mapa lo que representa, digamos, es muchas veces pensamos, bueno, depositamos nuestros residuos localmente, nos hacemos cargo, se hace cargo del municipio, pero también hay que saber que por ahí se hizo un poco famoso cuando acá se quiso introducir un proyecto para, bueno, que Argentina reciba residuos, pero tenemos que saber que hay muchos países en los cuales decide, digamos, gestionar sus residuos exportándolos a otros países, como vemos acá. Tenemos en rojo los importadores y en gris los exportadores. Y son países que tienen una economía a lo mejor más vulnerada, quizás por diferentes cuestiones, entonces se ven en la necesidad de tomar esta decisión.
y bueno, eso genera una gran contaminación en el espacio de residuos que ni siquiera fueron generados en ese país. Entonces tenemos como una gran, digamos, negocio y comercio de este trabajo, que muchos plásticos ni siquiera son reciclables, entonces estos países realmente se convierten en los basureros, digamos, de otros países que se desprenden de su basura de esta manera. Esto es como para dar cuenta de qué pasa en Rosario, Más Río Menos Basura ahora somos un colectivo de Rosario, entonces sí, en Rosario lo que se recolecta, que vamos a unos contenedores, va al relleno sanitario, que está en la localidad de Ricardone, y como pueden ver, es una gran pila y montaña de residuos, después vamos a contar un poco más sobre eso. Y muchos de estos residuos pueden terminar en basurales a cielo abierto, cerca de cursos de agua, y definitivamente siempre encuentran de alguna u otra forma su movimiento hacia llegar a cuerpos de agua, finalmente en el océano u otras costas. Es también como para entender que no todo lo que generamos o lo que generamos en la ciudad queda en la ciudad, también hay que entender de la implicancia que tiene y de cómo todo puede llegar a afectar lo que generamos acá a otros lugares. Como vimos en el mapa anterior, quizás un residuo generado en Estados Unidos termina contaminando en otro país, y lo mismo a lo que está generado en nuestras casas, que después lo depositamos en algún contenedor, termina contaminando alguna parte de alguna costa o en el río. Bueno, esto es lo que comentaba, de qué pasa en Rosario. Esa pila, digamos, que ustedes ven, son todos los residuos, o gran parte de los residuos que se recolectan en la ciudad, y bueno, se van apilando en esta gran montaña. Desde el 2003 que estamos con esta práctica, y lo importante de la dificultad, digamos, de estos espacios es que tienen una capacidad limitada, la contaminación que generan para la localidad. Como pueden ver, hay muchísimas aves que también son afectadas porque circulan sobre la basura. Muchas aves se alimentan de lo que encuentran ahí, se contaminan con plásticos, con otros elementos que podemos encontrar en los residuos. Y bueno, ahí tenemos una foto como para ver el tamaño y la dimensión. Disculpen, de la planta de descompostaje de Bellavista. Fíjense digamos, la claridad con la que se ven a lo largo del paisaje de la ciudad. Y lo que tenemos que también entender es que no solo el efecto de los plásticos o el impacto de los plásticos es visual o estético, como podemos ver acá, sino que tenemos que entender que tiene un impacto en la salud, tanto de los seres humanos como de animales. Ya hay varios estudios que dan cuenta de esta contaminación y de la afectación que tiene en las especies. Podemos ver en las especies de peces, se encontraron microplásticos. Microplásticos son los pedacitos más pequeñitos. Ahora incluso se están estudiando otros más pequeños. Pero bueno, esto ahora está muy estudio porque se encontraron muchísimas aves, peces, incluso en el organismo humano. Entonces ya tenemos que empezar a entender de que el impacto es a todos los seres humanos, a todos los animales, al ecosistema. Y bueno, tenemos que empezar a actuar como estamos diciendo siempre, porque hasta luego estamos encontrando en lugares donde ni siquiera hay actividad humana, donde no hay consumo de plásticos directos. Entonces lo que queremos, estudiar un poquito ahora es cómo es el residuo que generamos, de cómo está compuesto, qué tenemos en los residuos en nuestras casas. Esto para que ustedes vean, sería como la representación de lo que podemos encontrar en nuestro tacho de basura de la casa. Fíjense que gran parte de nuestro tacho de basura podría ser compostable, porque
que son residuos orgánicos. No nos vamos a detener hoy en lo que es el compost, pero la verdad que es una práctica muy sencilla. Hay un montón de emprendimientos que están haciendo en este momento composteras domiciliarias. Entonces podríamos ya con eso achicar bastante el volumen de nuestra basura. Pero hoy nos vamos a focalizar en el porcentaje de nuestros residuos, que son los plásticos, y vamos a empezar a ver qué plásticos tiramos y qué estamos hablando, digamos, de cuando hablamos de plásticos. Hay una gran variedad de plásticos. En Rosario tenemos la posibilidad de separar en contenedores naranjas, también en instituciones, que ahora, por el tema de la pandemia están cerrados, pero también otro gran porcentaje que pueden ser recuperados, se pueden llevar a esas instituciones para que vayan a los centros de separación y gente que recolecta pueda vender esos productos. Y tenemos que entender también que el dibujito nos muestra que si miramos alrededor, ahora hagan el ejercicio de mirar a su alrededor y van a encontrarse con un montón de plásticos en todos lados. Muchos van a ser de un solo uso, como estábamos viendo, y que son los que nos vamos a destinar hoy. Pero también tenemos que entender que hay muchísimos otros tipos de plástico en todos los elementos que nos rodean. Como decía Steffi, también hemos encontrado en las recolecciones elementos de plásticos que son voluminosos, son grandes. La tecnología está con forma de plástico, ropa, mochilas. Entonces, primeramente es a esos plásticos de larga duración, por así decirlo, lo que tenemos que hacer es optimizar su uso, porque van a estar alrededor nuestro y nos ayudan y nos facilitan la vida en un montón de aspectos. Y los que nos vamos a centrar hoy son en los plásticos descartables, que son los plásticos de un solo uso, que son los que realmente tenemos que dejar de consumir para, de alguna manera empezar a dar un mensaje a las empresas para que comercialicen sus productos de otra manera. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son los plásticos de un solo uso. Tenemos desde bolsas, embalajes, hay vajilla plástica, pero hay que pensar que también todo lo que viene, los elementos que vienen de limpieza, los elementos que no solo bebidas, sino también envoltorios de alimentos, también son plásticos, son embalajes, y son de un solo uso y son descartables. Y lo que, nos fue preocupando, que fuimos observando año a año, es muchos embalajes completamente innecesarios que podemos encontrar en los supermercados, en lugares de venta más masivos. Son embalajes que ni siquiera son reciclables, nada es recuperable de todo esto. Entonces nuestro mensaje hacia este tipo de materiales o este tipo de oferta es directamente, rechazarlo. Decir que no. Y en base a lo que son los embalajes, todo lo que estuvimos viendo en los supermercados y la oferta que nos ofrecen, que es ridícula, como están comentando, realmente para elementos que ya tienen su propia cáscara, su propio envase, meterlos en un envase no tiene ningún sentido. Y hay muchas propuestas que se están como de alguna manera presentando como alternativas, que en realidad hay que tener mucho cuidado porque no lo son. En uno de los casos son los bioplásticos. Si querés, no que aparezca porque hay un atraso importante de la presentación al clic. Está bien. Dale nomás. Ok. Los bioplásticos comprenden productos muy amplios que van desde algunos que tienen un porcentaje o eventualmente su totalidad de insumos de materia prima proveniente de materiales biológicos, de cultivos o eventualmente de algún tipo de residuo orgánico,
muchos de cultivos, de maíz, de papa, de caña de azúcar, por ejemplo. Pero también a materiales que pueden ser eventualmente biodegradables o compostables. Inclusive pueden ser compostables aún viniendo de fuentes fósiles. Entonces es una categoría muy amplia la de bioplásticos, y nosotros lo que planteamos es que si bien algún tipo de bioplástico puede ser útil en algunas circunstancias, en líneas generales no deberíamos apuntar a reemplazar o a resolver el problema de los plásticos con bioplásticos, básicamente porque estaríamos cambiando un problema por otro, ya que en líneas generales un bioplástico, si intentamos reemplazar algo descartable por un bioplástico, no resolvemos del todo el problema porque necesitamos recursos para producirlo, generamos residuos, por eso siempre la prevención es una opción superior. Y hay algunos problemas adicionales, que es que el tema de la compostabilidad de los bioplásticos es algo complejo pensarlo en nuestro país, en el cual prácticamente no hay compostaje. Entonces el bioplástico compostable tiene sentido si realmente va a ser compostado, si no no tiene ningún sentido y puede agravar inclusive algunos impactos. Entonces realmente lo que deberíamos plantear y enfatizar es que hay que reducir el uso de plásticos descartables más que reemplazar simplemente la materia prima. Si solamente hacemos eso, no vamos a resolver demasiado e inclusive podemos generar algunos nuevos problemas. Angie, ¿esto sois vos? Si quieren, sigo. Otra alternativa atractiva que nos presentaron o que se presentó hace poco tiempo era el tema de las botellas o botellas de amor, que presentan como una pseudo solución al problema de todos los plásticos que generamos en casa, pero que hay que tener cuidado con esto, porque las ecobotellas son botellas que las rellenamos con los plásticos que tenemos en casa, tipo de envoltorios, las metemos dentro de la botella, para que vayan a una fábrica en otro lado, porque la fábrica no está acá, y que sean procesadas. Se tritura y se peletiza, se hacen como pedacitos chiquititos, para después generar, por ejemplo, madera plástica. El problema es que estamos hablando de un producto nuevo, que no conocemos, que aunque algunos plásticos sí se pueden reciclar de esa manera, haciendo pellets y después volviendo a inyectarlos y a hacer el objeto de plástico que quieras, no son todos los tipos de plásticos. Justamente los que estamos metiendo en las ecobotellas son justo los que no se reciclan. Entonces estaríamos generando un producto que no sabemos realmente la funcionalidad, ni la vida útil, ni si va a contaminar más o menos, ni cuánto tiempo va a durar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y también tener en cuenta que durante el trayecto hasta la fábrica y en el proceso también va a liberar gases de efecto invernadero, y no verlo como la salida, no verlo como la solución, porque entonces estaríamos diciendo, bueno, todos los plásticos que genero en casa, total los meto en la botella y ya está, me olvido del problema. No, tratemos de ir un poquito más atrás, que es más o menos lo que viene en esta diapo. Ir aplicando las R's. Las 3 R's más conocidas son reducir, reutilizar y reciclar, y es en ese orden, ¿sí? Todo el plástico que vayamos a consumir tratamos de reducir siempre su consumo al mínimo. Si ya lo tenemos en casa, si ya lo compramos, lo adquirimos por alguna razón, bueno, tratar de reutilizarlo todas las veces que podamos para todo, hasta que se rompa, tratar de reutilizarlo. Y al último, lo separamos y si se puede reciclar, lo enviamos a reciclar. ¿Por qué siempre es importante reducir y reutilizar? Porque no hay gasto energético, no gastamos más que nuestra propia energía y ganas de seguir utilizando este producto. Mientras que el reciclaje, como dijimos, tiene que ir hasta la planta de reciclaje, va a necesitar un transporte, gasto de combustible, va a generar gases de efecto invernadero durante el procesamiento de este plástico, y no vamos a obtener un plástico como el que teníamos antes. Va a ser de menor calidad. Entonces tratemos de no apuntar al reciclaje y sí apuntar a las anteriores. Y la principal que tendríamos que pensar es rechazar. Cada vez que vamos a adquirir algo, pensar y ver si realmente lo necesito o no. Y si podemos decir, no, hoy no lo elijo,
y directamente no adquirimos ese plástico. Juli, un poquito también demostrarle a la gente, en nuestro canal de YouTube hay algunos vivos que estuvimos haciendo para darles alternativas a la gente. Decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo reemplazar estos plásticos que yo tengo en mi casa? Porque la propuesta de ahora es, sí, concientizarnos, digamos, ¿no? Durante 2 semanas vamos cada uno a guardar los plásticos que estemos generando desde nuestro hogar. Pero digo, bueno, la propuesta nuestra también es ir reemplazando estos plásticos que generamos, digamos, desde el consumo de nuestro hogar, para que podamos reducirlo, que es la primer R y la principal, ¿sí? Obviamente rechazar es lo importante, pero tratar de ver si, bueno, si yo consumo muchas masitas que vienen en envoltorio, podría empezar a reemplazarlos por algunos productos que vendan a granel, ¿sí? Entonces, bueno, en nuestra propuesta, digamos, de redes sociales, tienen algunas entrevistas en vivo para quienes no pudieron participar o asistir, decir, bueno, hay alternativas, ¿sí? Por ejemplo, muchas verdulerías que también hacen propuestas para no generar estas bolsas descartables, etcétera. Así que por ahí esa propuesta es tan buena para que la gente pueda visibilizar en nuestras redes sociales algunas otras posibilidades. Así es. Estamos muy serios Eso todos. es Es que la problemática sí. es grave. Mucha concentración. Mucha Parte de lo que decía Steffi, son los puntos que siempre contamos, que son muy importantes. Uno de los puntos siempre es, bueno, informarse sobre qué alternativas tenemos, involucrarse, pedir, demandar. Siempre decimos que es bastante importante estar al tanto de lo que se está hablando, qué está haciendo el Estado sobre esto, el municipal, provincial, nacional. ¿Puedo hacer algo? ¿Me puedo involucrar o conectar con alguna organización que trate sobre este tema? Hay muchísimas ordenanzas, proyectos, pero bueno, tienen que tener un apoyo y una demanda también de la ciudadanía para que realmente se efectivicen. Y es otra de las acciones que podemos hacer para que podamos empezar a cambiar un poco los hábitos de consumo y que de alguna manera se regule de una forma un poco más estricta. Otra de las alternativas que podemos tomar la ciudadanía como más mano propia, como decía Steffi, bueno, me hago cargo, también busco lugares, emprendimientos que trabajen, que traten sobre temas de cómo reducir, que me vendan en otro tipo de material, que no sea todo descartable. Estuvimos haciendo estos vivos donde estuvimos contando sobre diferentes alternativas en Rosario, pero seguramente en otras localidades hay gente también que produce, que hace casero, que podemos hasta incluso ponernos de acuerdo, ¿no? Con la persona, hablar con la persona que nos vende y bueno, ir con nuestro propio tupper, ir con nuestras propias bolsas, envases, etc. En Rosario tenemos un par de experiencias que apuntan a esto justamente, a la reducción de plásticos de un solo uso. Hace poquito empezamos con un taller ecologista, con el delivery sustentable, que lo van a poder encontrar en el material que después les vamos a estar entregando a las personas que participan y bueno, a quien esté interesado en esto lo puede buscar en la página del taller. Pero en Leando también es un grupo de gente muy copada, que hemos estado también haciendo un vivo, donde podemos encontrar como un mapeo de todos los espacios de venta en Rosario que nos invitan y permiten que vayamos con nuestro propio envase para bueno, justamente minimizar el embalaje posible, siempre teniendo en cuenta de que si basamos nuestro consumo en un supermercado, esto va a ser muy difícil, por eso estos otros canales alternativos de venta y de compra y venta, digamos, son hasta más amigables. Y también, bueno, conocemos a la persona que lo produce, tiene como otros beneficios, por así decirlo, que también nos acercan a la persona que lo hace, entonces es más cálido. Otro proyecto también que estuvo Taller Ecologista involucrado fue el trabajo que hicimos con el Mercado Solidario, una campaña que se llama Frascos que vienen y van, actualmente está usándose, están activas, y consiste en que a la persona que compre su
digamos, sus productos en el mercado. Por entregar frascos les dan una remuneración económica que después puede comprar elementos ahí o será descontado de la compra. Y también todos los productos son caseros, producidos a mano, muchos son agroecológicos y bueno, nos permiten minimizar todo nuestro consumo de plásticos para no teniendo que comprar el dulce en un pote de plástico o conservas, etc. Y para ver un poquito más cuáles son las ordenanzas, Nico ahora nos va a contar sobre la que sería la más fuerte y la más importante que tenemos en la ciudad. Bien, la ordenanza que ven ahí es la ordenanza de basura cero, que es la ordenanza 8335. Es una ordenanza que se aprobó en el año 2008 y que el Taller Ecologista, junto a varias organizaciones, impulsamos en su momento, y que plantea cambiar la lógica de gestión de residuos que hay en la ciudad. Hoy en día, la mayor parte de los residuos que producimos los enterramos, los llevamos al relleno sanitario, a aquella montaña de basura que pasó en una diapositiva anterior, que está a unos 30 kilómetros de la ciudad. Y la idea es poder revertir esa situación. La idea al menos fue esa cuando impulsamos esta ordenanza. Esta ordenanza plantea metas para reducir lo que se entierra y plantea lineamientos de cómo hacer esto. Básicamente los lineamientos tienen que ver con poder separar los residuos en origen, tanto los reciclables como los orgánicos. Si uno suma los reciclables y los orgánicos, superan el 70% de los residuos que producimos, entonces podríamos bajar la tercera parte o menos los residuos que enterramos, solamente si recuperamos lo que hoy en día tiene posibilidades técnicas de ser recuperado. Y también trabajar en cuestiones de reducción de la generación de residuos, toda esta cuestión de abordar los plásticos descartables y demás. Como una cuestión social que contiene la ordenanza, generar estrategias de gestión de residuos que incluyan, que integren a los cartoneros y cartoneras, que son los principales actores hoy en día en la ciudad de Rosario de los sistemas de reciclaje. La mayor parte de los residuos que se reciclan es por el trabajo de los cartoneros. Lamentablemente esta ordenanza no se ha cumplido en cuanto a las metas que contienen. Hoy en día estamos enterrando una enorme cantidad de materiales y sigue siendo necesario un cambio de rumbo respecto a la gestión de residuos de la ciudad. Un concepto importante que es difícil plasmarlo a nivel local, pero que sobre todo debería plasmarse a nivel nacional, es el de responsabilidad extendida del productor, que tiene que ver con que las empresas se hagan cargo de los impactos ambientales de sus productos. ¿Cómo tienen que hacerse cargo? Por un lado, financiando los sistemas de gestión de residuos que hoy en día están a cargo de los municipios y de todos los ciudadanos. Hoy en día una empresa de bebidas, por ejemplo, de cualquier producto alimenticio, vende un producto con el envase y ese envase después lo gestionan las ciudades, las comunas, a veces mal, a veces bien, y todos los ciudadanos nos hacemos cargo de eso. La idea es que las empresas se hagan cargo y también se hagan cargo de generar menos residuos, de generar estrategias para reducir la generación de residuos, utilizar otro tipo de envases, más envases retornables, envases más fácilmente reciclables. Entonces es una duda pendiente que tenemos una ley de envases en el país y leyes de responsabilidad extendida del productor en general. Bueno, ahora va a continuar creo que Angie. Bueno, y ya estamos más o menos para empezar con lo que nos invita hoy, que es el empezar a trabajar con esta auditoría de marcas, con todo esto que estuvimos viendo, todo este material informativo sobre cómo nos impactan los plásticos. Bueno, también una de las tareas de hacer algo es también empezar a entender y mostrar todo el plástico que nos está contaminando el ambiente. Entonces, lo que propone la auditoría de marcas justamente es esto, ver realmente y visibilizar y dimensionar la cantidad de plásticos, envoltorios, bueno, todos son plásticos que estamos usando. La auditoría de marcas que proponemos, que proponen desde Break Free From Plastic, se hace durante una semana. Entonces, lo que sugerimos es que definan un lugar para
ver dónde lo van a poner a los plásticos. Tengan en cuenta de que va a ocupar un espacio importante si tienen una familia numerosa o un grupo de trabajo o en la vivienda vive bastante gente. Necesitamos una caja, una bolsa, donde poner todos los plásticos, pero todos los plásticos que generemos, siempre obviamente limpios, durante una semana. Lo importante también es comunicar a las personas sobre nuestra acción, porque por ahí se confunden, podemos arruinar el trabajo a lo mejor de un par de días si nos equivocamos o si alguien se equivoca y piensa que es basura y no sé, deposita yerba y era lo que habíamos guardado para auditorar los plásticos. Pasados estos 7 días, vamos a abrir todos estos grandes plásticos que generamos y vamos a empezar a analizar todo lo que fuimos metiendo ahí, uno por uno, lo vamos sacando y separando en marcas, tipos de plástico, que ahora les vamos a mostrar bien cómo detectar qué marca, cómo detectar qué tipo de plástico. Y lo que sugerimos también es que a medida que van sacando el material, el elemento de plástico, lo vayan anotando en las planillas para no tener que hacer doble trabajo. Algo muy importante es que en el proceso que ustedes estén haciendo, siempre saquen fotos de los envoltorios, que se vea la marca, y etiquetar a las marcas en redes sociales, porque esto visibiliza y es, digamos, un mensaje hacia estas corporaciones para que vean que hay gente que realmente está involucrada o que por lo menos le molesta que esto esté pasando en su ciudad, en su lugar, en su hogar. Y después, obviamente hay que limpiar todo, y lo importante es, si por ejemplo somos de Rosario y tenemos elementos que son reciclables, los podemos separar y depositar en algún contenedor naranja de la vereda, o bien dárselo a algún cartonero o cartonera que trabaje con ese material, o en alguna institución que esté abierta, que hoy por la pandemia, bueno, hay algunas que no están abiertas, pero podemos buscar en el mapa de la municipalidad si hay alguna abierta. Y si somos de otra localidad, podemos también encontrar, ver si se puede llevar a algún lado para que ese material pueda ser recuperado. Bueno, Banchi, acá tenemos... también quería decir, digamos, que también es bueno de que podamos sacar fotos mientras que estemos haciendo esta recolección de residuos en nuestras casas para motivar al resto de los ciudadanos a que también se sumen a esta actividad o a esta jornada, ya que primero que se va a hacer en distintos lugares, o sea, hay otras instituciones o organizaciones que se están sumando en otras ciudades, localidades, y esto va a ser interesante porque ya aprovechando que estamos todos en nuestras casas, vamos a poder concientizar o ser conscientes de lo que consumimos, qué marca, qué es lo que hacemos, dónde podemos llevarlo o cómo nos vamos a hacer cargo de lo que nosotros tenemos en nuestra casa. Y bueno, y también invitar al resto de la población a que se sume y generar conciencia de toda la comunidad. Me parece que estaría bueno también que podamos subir las redes sociales, etiquetar por qué no va más río menos basura, si nosotros también podemos compartirlo y hacer el hashtag como para que hacer un todos, digamos, seguimiento. puedan estar. Sí. Sí, así nos va a permitir hacer un seguimiento también de cuántas personas se fueron sumando. Y como hay tiempo, porque la auditoría va a ser de una semana, pero tenemos tiempo hasta el 10 de octubre, así que a lo mejor empezamos ahora, nos gustó, o estuvo interesante la actividad, entonces podemos invitar, como dice Steffi, a gente que se siga sumando porque tiempo hay. Así que sí, cuanto más difusión, cuanto más se comparta, obviamente más sirve para que todo este movimiento siga creciendo y bueno, realmente podamos hacer mucho ruido y que podamos generar cambios. Bueno. Aparte que es una actividad súper linda para hacer ahora que estamos todos en casa, para hacer en familia, para que los más chiquitos se sumen y aseguro que se van a sumar y se van a divertir y son los primeros en darse cuenta y en ser conscientes y de realmente querer cambiar. Lo veo con sobrinos y la verdad es hermoso el futuro que viene, así que ayudemos a concientizar a los más chiquitos que son los que realmente cambian fácil y nos dan ganas a los más grandes de cambiar. Ahora Mirko nos va a mostrar una
unas planillas, que es el que más sabe, así que nos va a sacar todas las dudas. Este es más o menos el resumen, digamos, el que estaba en, los elementos plásticos, que ahora Mico, bueno, va a desglosar uno por uno. Bien. Bueno, la idea es un poco poder entender, esperen que pueda poner esto en pantalla completa, que poder pensar en qué tipo de plásticos hay en nuestros residuos, porque cuando hagamos esta actividad vamos a tener que tratar de identificar los tipos de plásticos. Entonces, la idea es un poco ayudar, orientarlos para tratar de poder distinguir un tipo de plástico del otro. Entonces, en esta tabla que ustedes ven acá, nosotros intentamos clasificar los principales tipos de plásticos con los cuales uno se encuentra en los residuos. Entonces, uno de los más comunes, por ejemplo, son las botellas de plástico de bebidas o eventualmente de vinagre, ese plástico que es brilloso, que no se rompe. Botellas de aceite también. Entonces ese es un tipo de plástico, el PET, polietileno terestalato. Suele tener el número 1 eventualmente cuando está identificado en el envase. Y ya les voy anticipando los materiales que están acá pintados de naranjas, porque en la ciudad se reciclan a veces de manera no permanente, pero son materiales predominantemente reciclables, mientras que los otros no. También eso es importante para que nos demos cuenta de que mucho de lo que producimos diariamente no es reciclable. La segunda categoría son los materiales rígidos, tipo una botella de detergente, no el transparente, sino la que es un poco más opaca, o una botella de shampoo. Ese tipo de materiales que son un poco quebradizos son polietileno de alta densidad. A veces se lo suele llamar soplado o rígido, o plástico rígido. Ese es el plástico número 2. Una tercera categoría es el plástico tipo bazar, tipo una silla de plástico. Eso es polipropileno y el plástico número 5, y la característica es que es más quebradizo. Un envase de shampoo por ahí es más difícil porque uno lo dobla y es flexible, pero este tipo de plástico es más quebradizo. Pueden encontrarlo también usualmente en un tupper, en una palangana. Después está el flexible de tipo embalaje, que es muy específico. Solamente lo encontramos en envoltorios tipo de papel higiénico, de Rolisec. Es un plástico flexible, pero que tiene la característica de que se estira. O sea, no se rompe, sino que se puede estirar un poco. Es de textura suave y hace poco ruido. Creo que ahí Banshee tiene uno con el cual está tratando de hacer ruido para que se escuche. Hace poco ruido. Ahora cuando mencione otros se van a dar cuenta cómo compararlo. Este plástico es polietileno de baja densidad y suele ser reciclable. Después nos encontramos con otro tipo de envases flexibles, que uno es el tipo bolsas, una bolsa de supermercados, una bolsa de compras con la cual uno trae lo que compró en la verdulería, en el almacén. Ese tipo de plástico es distinto, es polietileno, pero de alta densidad, es el plástico número 2. Y lo que van a notar es que se puede estirar también como el anterior y no se rompe, pero que hace más ruido al frotarlo. Cuando uno lo froten van a notar que hace más ruido. Son las bolsas de acarreo, como les decía, y también las bolsas de rollo. Después tenemos una amplia categoría de envoltorios, también flexibles, pero son envoltorios de alimentos en general. De fideos, de galletitas, de distintos tipos de productos alimenticios. Y la característica física que pueden notar es que se rompe fácilmente. Si uno, digamos, lo intenta estirar, no se va a estirar, sino que va a tender a romperse. Y hace más ruido al frotarlo. Los envoltorios de galletitas son un ejemplo típico de esto. Y es el plástico número 5. Bueno, Bachi, tampoco te copes porque no... no sé. Bueno, después tenemos el plástico que se llama poliestireno, que es el número 6, que tampoco, estos tres últimos que estoy comentando no son reciclables. El poliestireno suele aparecer, por ejemplo, en vasos plásticos, en sorbetes,
en vajilla, en general la vajilla descartable suele ser de este material. La característica es que se rompe fácilmente y hace como un ruido a lata cuando lo doblan. ¿Puedo hacer ruido o no lo...? Dale, por favor. Son, por ejemplo, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos, revolvedores. Después tenemos bandejas, que esto es un poco más complejo. Las bandejas de roquicería, que suelen ser transparentes, en general son de poliestireno, que es el número 6, pero puede haber de otros materiales. Por supuesto, si uno no lo sabe, puede poner otros, porque no hace falta siempre identificar el material. Después tenemos el tergopor, que es también poliestireno. Ahí pueden encontrar bandejitas, distintos tipos de objetos. Después otro material es el tetrabric, que es una mezcla. El tetrabric tiene plástico, aluminio y cartón, y es una mezcla de distintos materiales. Lo anotamos como otros porque digamos, puede ser variable. Y acá pusimos un material que son las latas de aluminio. ¿Por qué la pusimos? Si bien no vamos a pedir que se acumulen latas, sí es importante saber que las latas tienen una capa de plástico. Nosotros hicimos un experimento y lo comprobamos. Las latas tienen una capa de plástico. Entonces, está bueno saberlo. Para esta autoría no vamos a pedir que se clasifiquen, pero queríamos comentarlo. Y después, otro tipo de plásticos que encontremos, bueno, y que no podamos identificar, vamos a anotar simplemente que es otro tipo de plástico con el número 7. Bueno, finalmente, lo que vamos a mostrarles es cómo registrar los datos que vayan encontrando, que vayan armando. Básicamente hay 3 mecanismos. Uno es utilizar una planilla tipo Excel que nosotros le vamos a enviar. Se la vamos a enviar así tipo Excel y también para que la puedan imprimir, por si lo quieren hacer a mano y después pasarlo. Es la planilla que estoy compartiendo, que pueden ver en mi pantalla, en la cual van a poner la marca, por ejemplo, Sprite. Van a poner la empresa, por ejemplo, Coca-Cola. Van a poner la descripción del artículo, por ejemplo, una botella. El tipo de producto, esto después les va a quedar más claro, pero tiene que ver con, estas siglas tienen que ver con que es un envase de alimentos, algo de consumo personal, algo para el hogar, tipo un producto de limpieza. Bueno, hay varias categorías, en este caso sería un envase de alimentos. El tipo de material va a ser PET, el número 1. La cantidad de capas. Bueno, hay plásticos que tienen varias capas, por ejemplo el tetrabric eran varias capas. Un envase de esos de mayonesa que se mantienen parados solos suelen tener varias capas, sería multilayer, en este caso sería single layer, tiene una sola capa. ¿Y cuántos encontramos? Por ejemplo 5. Y así para otros productos que encontremos en nuestros residuos. Si no tiene marca o no la sabemos, bueno, acá esto lo ponemos desconocido en la marca y en la empresa. Y el resto lo llenamos de la mejor manera que podamos. Siempre es bueno en la descripción del artículo ser lo más detallados posibles. Y finalmente hay otras dos. Esta es la manera que nosotros les recomendamos porque es una planilla en español, nos la mandan nosotros y nosotros después la mandamos a Break Free From Plastic, pero hay otras 2 maneras que pueden recurrir si quieren directamente mandar los datos a Break Free From Plastic, no lo voy a detallar ahora. Si entran a la página de Break Free From Plastic, la parte de la auditoría de marcas, van a encontrar 2 herramientas, que es TrashBliss y un formulario online. TrashBliss es una herramienta en la cual van llenando digamos, ítem por ítem lo que van encontrando. Y el formulario es un formulario en el cual también van poniendo de la misma manera, por ejemplo, Coca-Cola, una botella, etc. Tiene exactamente las mismas categorías que estaban en la planilla Excel, pero en un formulario online. El inconveniente de hacerlo a través de estas 2 herramientas, TrashBliss
y el formulario es que hay que hacerlo en inglés. Entonces, por ahí puede no resultarle lo más cómodo. Lo que les pedimos en ambos casos, si lo hacen de esta manera, es que uno de los campos que tienen que completar es organización. Como ven acá, organización, les pedimos que pongan más río menos basura, que es la organización que impulsa esto. Y acá también, más río, bueno, etcétera, más río menos basura. Entonces, después en lo que les enviemos por mail va a quedar más claro todos estos detalles. No, pero lo importante que tengan presente es que tienen que registrar los datos y mandarlos de alguna de estas tres maneras. A través del Excel o a través de alguna de estas dos herramientas online. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Creo que con esto estamos. Me parece que podemos responder preguntas, comentarios que nos hayan dejado. Creo que esto tiene que ver con el tema de las ecobotellas, que justamente no era algo que veníamos promoviendo nosotros. No sé si Juli quería hablar, ¿quieres comentar de eso? No, la verdad no, no me gustan las ecobotellas. En realidad es así, puedes poner cualquier plástico dentro de las ecobotellas. Pero pensemos en el fin, pensemos qué vamos a hacer con esta ecobotella, porque hoy por hoy, por ejemplo, acá en Rosario nos están recibiendo, entonces la vamos a buscar en casa. Yo particularmente confieso que tengo ecobotellas en casa y que las lleno, pero es una manera de ir viendo cuánto plástico produzco, cuánto plástico genero de residuos en casa y como que me da culpa. Es como mirar la ecobotella y decir, bueno, eso tiene que bajar o tiene que demorar muchísimo tiempo en llenarse. Creo que lo podemos utilizar de esa manera y después buscarle una función a esa botella. Tal vez no llevarla a esa fábrica que las va a procesar, sino dejarlas en casa y buscarle una finalidad. Puede ser algún juego, puede ser, no sé, pensar en reutilizarla y no en reciclarla. Pero respondiendo a la pregunta, puede ir cualquier tipo de plástico. Las planillas las vamos a estar enviando a la brevedad. Estábamos esperando a recibir más inscripciones y en un par de días mandamos, o mañana mismo seguramente, mandamos los materiales para que tengan las planillas y demás instructivos y vamos a estar de cualquier manera a disposición. Creo que Banshee me parece que va a estar como contestando algunas consultas si hace falta. Espero que no comprometerte. Sí, quedamos con Juli que vamos a responder porque lo que pedimos a la gente cuando se inscribió es que se anote y si quisiera recibir su material por WhatsApp o por correo. Para las personas que pusieron correo, hoy les debe haber llegado la invitación o el recordatorio de la charla de hoy y a partir de hoy, supongo que mañana ya les estará llegando, es un enlace de Drive donde está volcado todos los enlaces a lo que son las planillas, los enlaces a donde hay que mandar la información, y hay imágenes para detectar qué tipo de empresa es, van a tener las mismas tablitas que estuvimos mostrando con los tipos de plástico, las características, si hacen ruido, si no molestamos a Mirko con el ruido o no. Todo eso lo van a encontrar en un Drive que tiene toda la información y además va a haber también, si siguen más abajo, hay muchísimo material informativo con los videos que comentaba Steffi de los vivos, los enlaces a las páginas, entrevistas que estuvimos haciendo, más otro material anexo sobre información de plásticos, etcétera. Como para que si tienen alguna consulta o algo que revisar, puedan mirar ahí. De todas maneras,
vamos a estar siempre disponibles para consultas por mensaje o por correo, como dijimos. Así que todo este material, no se preocupen porque es un montón, va a estar todo disponible para ustedes. Bueno, es un tema es lo que siempre decimos. En principio esto sirve para que estas campañas que hacemos, sirve para dar un mensaje, ¿no?, a las empresas. De todas maneras, siempre fomentamos el consumo en lugares a granel, donde podemos llevar nuestros envases, y bueno, desestimar un poco la compra en supermercados y no tenemos manera de evitarlo. De todas maneras, en los lugares donde no podemos o no tenemos alternativa, bueno, por eso mismo es lo que hacemos, ¿no? Fomentar normativas donde regulen, donde esto se regule desde el Estado, para que las empresas empiezan a hacer cargo y ocuparse de esto, y que en algún momento se pueda o embalar en otro tipo de producto, o que la empresa lo tome y se encargue, pero justamente, bueno, el trabajo que llevamos a cabo tiene como fin que la gente pueda elegir. Mirko, no sé si quieres agregar algo más. No, bueno, veo que hubo varias preguntas sobre el tema de botellas y demás. A ver, lo que nosotros planteamos es que no es una solución de fondo al problema, y que deberíamos estar quizás haciendo otro tipo de cosas, y a lo mejor tratar de, por ejemplo, en vez de llenar una botella con plásticos, anotar cuáles son estos plásticos, cuáles son las empresas, y pensar en acciones colectivas como esta. Estaría buenísimo si en vez de, si analizamos, por ejemplo, todos los envoltorios flexibles que hay en este tipo de botellas de plástico, y le hacemos llegar un mensaje a Arcor, a Mondelez, a Unilever, a las empresas responsables de todos estos productos plásticos no reciclables, y sería mucho más interesante y más transformador. Quizás uno se siente que quiere hacer algo concreto, y entonces trata de hacer este tipo se engancha con este tipo de proyectos, pero es muy limitado lo que aportan como solución de fondo al problema, porque es alargar la vida, alargar un poco el tiempo que va a tardar en llegar al basural o al relleno. No es que uno genere un ciclo virtuoso de aprovechamiento. Y después hay algunos temas con respecto a que por ahí no están suficientemente testeados algunos usos para, por ejemplo, hacer madera plástica. Entonces hay que ver qué tipo de proceso o de proyecto se quiere hacer con eso. Nosotros no decimos que no, pero planteamos que se pueden hacer muchas otras cosas antes que eso. Sí, también para agregar como que la negativa ante la ecobotella, quizás, como dijo Juli, ella tiene en su casa sus ecobotellas, yo también tengo mis botellitas de la vergüenza, como les decimos, donde ponemos todos los embalajes de cosas que, bueno, sí, compramos un chocolate, o sea, no nos vamos a sentir mal porque nos comemos un chocolate. Pero lo que tratamos de que no se fomente o que no se haga es la práctica esta de llevarlas a estos lugares donde las recolectan y las mandan a Buenos Aires para hacer esta madera plástica. Eso es lo que por ahí desestimamos, porque eso completamente corre del eje realmente del centro de las empresas, que son las responsables, porque bueno, es como, total, después de eso se hace una madera, se hace esto, lo empleamos en otra cosa, que como se explicábamos, esa madera no sabemos la seguridad que tiene, si se emplea, si se quema, qué pasa. Y para mí, bueno, desde el punto de vista, digamos, de la responsabilidad, es como que queda invisibilizado eso. Entonces eso es lo peligroso de llevar las botellas a esos lugares. De última, las podemos hacer, las tenemos en casa, como dice Julia, hacemos un banquito, jugamos al bowling, tenemos un montón de empleos que le podemos dar a esas ecobotellas. Si es que, bueno, quisimos evitar el uso de esos embalajes, pero los generamos igual, se nos generó porque, bueno, sí, compramos y los tenemos ahí, bueno, sí, es mejor, obviamente es mejor que tener una botella. Lo que no fomentamos o lo que no nos parece lo más correcto es esto de llevarlas a esas empresas donde hacen esta madera plástica. Eso es como para aclarar el hecho de la diferencia de qué se hace después con eso. También están tenemos la ecobotella y los ecoladrillos que también se estuvieron mencionando.
por ahí para la construcción no se lo tiene como una cuestión muy segura, entonces hay que tener cuidado, pero sí podemos hacer a lo mejor un macetero, la otra vez comentaban que estaban haciendo el bordecito de un árbol, o sea, en cuestiones donde no implique seguridad, que se nos pueda caer la pared, podemos construir algo y usando estos ecoladrillos de ladrillo. Esos serían como los usos, digamos, cuando no tenemos qué hacer con ese plástico y bueno, lo consumimos y lo tenemos ahí, bueno, podemos buscar estas otras alternativas. Bueno, tenemos algunos comentarios de agradecimiento, así que bueno, nos alegra que haya sido un aporte la charla. No sé si hay alguna otra cuestión que quieran agregar. Bueno, si no hay más dudas, no hay más consultas. De todas maneras, recuerden, cuando arranquen, no duden en consultar, en preguntarnos. Sí tengan en cuenta que lo ideal sería que lo hagan en una semana, como para que no se les desorganice esta campaña, digamos. Anótense bien la fecha, tengan, digamos, un orden en ese sentido. Y siempre que puedan, sean bastante detallados y detalladas en la explicación cuando llenen sus planillas. De nuevo, cualquier duda, cualquier consulta ante los plásticos o cómo diferenciarlos o cualquier dificultad que tengan, bueno, nos escriben, que vamos a estar a disposición. Estamos en las redes sociales. Este video de hoy va a ser guardado. Sí, que estamos en Instagram, en Facebook, y nos pueden escribir a masrio-basura@gmail.com, ¿no? Cualquier duda o consulta, o podemos... Bueno. Y para el que no pudo verlo hoy, lo va a poder ver no solo en Facebook, que va a quedar guardado, sino que también en YouTube lo pueden encontrar para verlo todas las veces que quieran y compartirlo también. Y ante cualquier duda, ya saben, nos contactan. Bueno, gracias a todos por estar, todos y todas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chau. Esperamos con ansias sus planillitas. Chao, chao. Chau, chau.